Hola amigos de Misterios del Mañana, soy el Gallo Quique y en este sitio les voy a hablar de todo tipo de misterios, noticias sorprendentes y de todo tipo de temas que puedan ser de utilidad para sobrevivir en ese extraño lugar conocido como el Mañana. El tema de hoy es ¿qué es el coco y cómo detenerlo? ¿Quién es realmente el coco? Desde hace siglos, cuando los niños se portaban mal, sus madres los asustaban, advirtiéndoles que el coco vendría por ellos. La leyenda de El Coco no es nueva. Se remonta a los tiempos de la Edad de Piedra en Europa. En Francia, se habla de un ser llamado Loup-Garou que tenía tentáculos que ocultaba bajo las hojas secas. Cuando alguien caía en sus tentáculos, este era arrastrado hacia una caverna en el piso, en donde era devorado. En Irlanda, se sabe de un ser llamado Dullahan, el cual tenía una cabeza putrefacta, con una gran sonrisa, que resplandecía fuertemente, una cabeza que estaba separada del cuerpo. De esa leyenda proviene la tradición de las cabezas de calabaza monstruosas, a las que se les ponía una vela dentro para que brillaran. En Rusia, hay historias de un ser en forma de mujer llamado Baba Yaga, el cual poseía dientes de acero, con los que devoraba a sus víctimas hasta los huesos. En Bulgaria, a los niños se les cuenta que si se portan mal, vendrá Baba Yaga para llevárselos y comérselos. El monstruo Yamauba de Japón tiene la forma de una hermosa y joven mujer que se transforma en monstruo para devorar hombres y principalmente a niños. También en Japón es famoso el monstruo Ibaraki, un monstruo que gustaba de la sangre, el cual atacaba pueblos, causando gran mortandad. En diversas culturas, a través de los siglos, seres sobrenaturales como el coco han sido parte de las leyendas. En los pueblos más antiguos, en donde la escritura todavía no se desarrollaba, las leyendas eran con frecuencia un modo de preservar hechos históricos y tradiciones para las futuras generaciones. Pero también, con frecuencia, esas leyendas eran un modo de advertir a los jóvenes sobre los peligros con los que sus ancestros se habían topado. Es común descubrir que con frecuencia datos pertenecientes a lo que se creía que solo eran leyendas, con frecuencia resultaban ser datos históricos muy exactos. Por ejemplo, a principios del siglo XX, todos creían que la guerra de Troya era solo una leyenda, pero luego un arqueólogo logró descubrir las quemadas ruinas de Troya tras excavar en el lugar en donde, según la leyenda, estaba ubicada la ciudad. Y como ese, hay muchos ejemplos. El caso es que existe la posibilidad de que las antiguas leyendas sobre seres sobrenaturales que son mencionadas en casi todas las culturas del planeta quizás sean hechos históricos. Mensajes de un lejano pasado que nos advierten sobre el peligro que representan para nosotros estos extraños seres. Ahora bien, si muchos de estos seres con poderes y formas sorprendentes realmente existieron, ¿de dónde provienen? En muchas de las leyendas se nos indica que esos seres son de otro mundo, al que los antiguos sumerios denominan inframundo. Los griegos llaman a ese otro mundo el Tártaro, un lugar que no es nuestro mundo. Pero, si esos seres son de otro mundo, ¿cómo llegaron aquí? Una posibilidad que podría responder a esta pregunta es que quizás estos seres provienen de otra dimensión. Teoría que se ve más sólida actualmente, pues en recientes experimentos realizados con un gigantesco acelerador de partículas llamado el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, se demostró la existencia del bosón de Higgs, una partícula cuya existencia demuestra que el universo está lleno de una materia invisible, conocida como el campo de Higgs.
En otras palabras, esto demuestra que existe por lo menos otra dimensión invisible pero real. Otro indicio de que existen otras dimensiones está en el descubrimiento de la materia oscura. Materia invisible que ocupa inmensas regiones del universo y cuya presencia fue descubierta gracias a que la materia oscura, que está entre nosotros y una lejana estrella, genera un campo gravitacional que actúa como una enorme lente, capaz de distorsionar la imagen de esa estrella. Es decir, que la luz distorsionada de lejanas estrellas es prueba de que en ciertas zonas del espacio, donde aparentemente no hay nada, existen enormes cantidades de materia invisible, pero real. En ambos casos, vemos evidencia de la existencia de otras dimensiones que no nos es posible ver. Universos que están aquí mismo, pero que no interactúan con el nuestro, aparentemente, pero que bajo ciertas circunstancias sí lo hacen. En el caso de la materia oscura, esta interactúa con nuestro universo por medio de la gravedad, que parece ser en sí una fuerza capaz de atravesar las barreras que separan ambos universos. Y en el caso de la dimensión del campo de Higgs, la materia de ese universo aparentemente requiere de una enorme cantidad de energía para que algo de esa materia pase de esa dimensión a la nuestra, ya que se requirió de una sorprendente cantidad de energía para lograr que un solo bosón de Higgs lograse entrar en nuestro universo cuando se realizó el experimento con el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza. Ya habiendo quedado claro que sí existen otros universos paralelos, eso nos lleva al asunto de los monstruos, como el Coco. Si esos seres son de otra dimensión y se requiere de una enorme cantidad de energía para que estos pasen de la otra dimensión a la nuestra, ¿de dónde salió la energía que los trajo a nuestro mundo? Una pista la podemos encontrar en las auroras boreales. ¿Qué es lo que causa ese poderoso resplandor en el cielo? Allá por las zonas de la Antártida. Cuando el Sol lanza llamaradas solares fuertes, cargadas de partículas energizadas, con frecuencia la energía emitida por esas enormes llamaradas alcanza nuestro mundo, y el campo magnético de nuestro mundo nos protege de esa radiación, pero parte de esa energía sigue las líneas del campo magnético de la Tierra, concentrándola en los polos. A causa de ello, el aire de la atmósfera en esas regiones recibe una gran cantidad de energía, haciendo que los átomos del aire resplandezcan al emitir luz para desprenderse de parte de la energía recibida en exceso. Así pues, podría ser que en la alta atmósfera donde el aire recibe el embate ocasional de poderosa radiación proveniente de las llamaradas solares del Sol, quizás allí los poderosos campos de energía formados por el choque de la radiación contra la atmósfera podrían causar la apertura de portales a otras dimensiones. De ser así, al ser creados a gran altitud esos portales, solo los seres más fuertes podrían sobrevivir al cruzar de otra dimensión a esta, pues desde esa altura tendrían que sufrir caídas enormes. De ahí que se tratase de seres increíblemente fuertes y probablemente muy peligrosos si lograron sobrevivir a la caída. Ahora bien, supongamos que vivimos en el campo y de pronto notamos que en el bosque hay algo que no es humano y que por diversos motivos nos damos cuenta de que es uno de esos monstruos procedentes de otra dimensión. ¿Qué hacer? En los datos históricos hay una pista. La antigua mitología de Oriente Medio menciona que los Ifrit, una especie de genio dotado de gran poder y capaz de realizar tanto acciones benignas como malignas, los Ifrit, creados en el fuego, consideran a los humanos seres inferiores a ellos, por no haber sido creados del fuego, y por esa causa detestan a los humanos y buscan su destrucción. Se dice que algunos humanos, como por ejemplo el rey Salomón, encontraron el modo de controlarlos, utilizando supuestos hechizos. El modo utilizado por Salomón era encerrar a los Ifrit
en jarrones que luego eran sellados con un tapón de plomo en el que estaba impreso el nombre de Dios. Lo cual me hace recordar algo acerca del rey Salomón. El rey Salomón tenía en su poder una caja grande llamada el Arca de la Alianza, que según el Antiguo Testamento contenía el poder de Dios. En varias ocasiones se menciona que la caja poseía un poder mortífero, pues cuando el Arca de la Alianza fue capturada por pueblos enemigos de los israelitas, estos abrieron el arca, y quienes se asomaron a ella murieron en el acto. Pero eso no fue todo. La gente comenzó a morir en la ciudad en la que se encontraba el Arca de la Alianza, por lo que sus habitantes colocaron el Arca de la Alianza en una carreta y asustaron a los bueyes de la carreta para que se alejasen, pues nadie se atrevía a conducir la carreta. Ahora bien, algunos científicos han expresado la teoría de que es posible que en lugares como la superficie de las estrellas podría existir una especie de seres cuyos cuerpos estarían hechos de plasma, un estado fluido de la materia similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente. Es decir, se trataría de seres altamente cargados de energía. Si los Ifrit son básicamente energía, una forma efectiva de neutralizar sus poderes sería encerrándolos en recipientes de un metal denso, capaz de bloquear por completo la radiación, es decir, recipientes de plomo u oro. Recordemos que se dice que el rey Salomón usaba sellos de plomo para encerrar a los Ifrit, y recordemos que el Arca de la Alianza estaba forrada por todos lados con láminas de oro. Es posible que quizás el arca contuviera a un Ifrit poderoso, al cual forzaban a utilizar sus poderes sobrehumanos para destruir a los enemigos de los israelitas. Existen otros relatos sobre personas que lograron atrapar a los Ifrit, para luego obligarlos a realizar trabajos difíciles. Recordemos a Aladino, que controlaba a un genio al ser el poseedor de una lámpara metálica en la que estaba atrapado el genio. En Escocia hay muchas leyendas de un ser llamado Kelpie, el cual tenía forma de caballo, pero se transformaba en humano. Este ser vivía cerca de los ríos y lagos. Las víctimas de esta extraña criatura, al contacto con su piel, quedaban pegados a él, y la criatura se metía al agua para ahogarles. Luego les devoraba, arrojando las entrañas a la orilla. Ahora bien, ¿cómo detener a esos monstruos? Las leyendas que dicen cómo controlarlos indican varios métodos. Se les puede matar atravesándolos con lanza de hierro al rojo vivo o acuchillándolos con un cuchillo de plata. Y se habla de una muchacha que controló a un Kelpie que intentó seducirla, quitándole un collar de plata, lo cual redujo al estado del Kelpie a una forma equina inofensiva. Posiblemente ese fue el método usado por el señor de Murphy en Escocia, que usó un Kelpie como esclavo para construir su castillo, liberando luego al Kelpie. Después, el señor de Murphy y su familia murieron misteriosamente. Se dice que tras ser liberado, el Kelpie, lleno de resentimiento, se vengó matando a la familia de Murphy. También se cuenta la leyenda escocesa de un Highlander llamado James MacGregor, que atacó por sorpresa a un Kelpie, logrando quitarle la brida de plata, con lo cual el monstruo murió tras 24 horas. Cuando el Kelpie tiene forma humana, tiene un collar de plata. Cuando tiene forma de caballo, usa una brida de plata. Ese artefacto de plata se dice que puede convertir a humanos en Kelpies y posee poderes mágicos. En cuanto al monstruo Baba Yaga de Rusia, se dice que si le haces preguntas, envejece un año. En Japón, el monstruo Yamauba, la devoradora de niños y hombres, solo puede ser controlado siendo amable con ella, pues es inmune a los ataques con armas. Entonces,
Al enfrentarse a esta clase de monstruos, lo principal a recordar es nunca ataques a menos que estés seguro por completo de que te estás enfrentando a un ifrit maligno, pues podrías lastimar a alguien inocente que no sabe ni qué está pasando. Si realmente estás peleando con un ifrit, con el coco, o con cualquier otra criatura de otra dimensión, tal vez puedas engañarlo para hacerlo entrar en una caja forrada de plomo, y entonces de ahí ya no puede salir. Si lo atacas con una lanza, asegúrate de que la punta esté al rojo vivo. No pelees con la criatura de cercas. Atácale de lejos. Si la criatura se te aparece de repente junto a ti, debes confundirle con preguntas amables y adulación mientras retrocedes y decides qué hacer. Siendo estos seres en gran parte energía, es posible que sean vulnerables a un poderoso campo magnético. Un campo magnético fuerte podría ser utilizado para acorralar al monstruo y encerrarlo en la caja de plomo. O podrías poner un campo magnético fuerte en forma de barrera para mantener lejos a los Ifrit. Además, siendo estos seres muy fuertes y rápidos, lo más importante es actuar con rapidez y valor, que es lo que siempre han hecho los grandes héroes de la historia. Y lo más importante, recuerda, si alguna vez ves a alguien de gran belleza en un lugar solitario, quizás te has topado con otra cosa. Quizás te has encontrado con el coco. Y eso es todo por hoy. No se les olvide suscribirse para que puedan encontrar mis videos más rápido. Yo, el Gallo Quique, me despido de ustedes con un...